Buen regalito, no te esperabas. Pues es verdad que a veces Dios nos sorprende, ¿no? Cuando estaba pensando hace un momento, cuando yo me convertí, la verdad es que Dios me sorprendió, porque yo no me esperaba una reacción así de Él, ¿no? Y es algo que cuando no conocemos a Dios, a veces no sabemos lo que podemos esperar de Él o lo que Él puede hacer por nosotros. Pero como tenemos aquí a nuestra hermana que nunca da testimonio, voy a compartir un poco de del momento en que Dios tocó mi corazón, ¿no? Yo fui al centro de rehabilitación allá en el año 90 por problemas de toxicomanías, de delincuencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo fui al centro a curarme de drogas. Yo no fui a un centro a buscar a Dios, ni fui a un centro a conocer el Evangelio. Yo fui a un centro a curarme de drogas y después descubrí que tenía más problemas que las drogas. Tenía una mente envidiosa, tenía una mente perturbada, era mentiroso, había una serie de cosas dentro de mí que no tenían por qué ir paralelas a la droga. Todos tenemos una serie de cosas en nuestro corazón que son dañinas o perjudiciales y nos estorban. Y es el pecado que mora en nosotros, ¿no? Y eso todo tú lo vas descubriendo cuando vas escuchando la palabra. La palabra se nos va revelando y, como dice Santiago, nos vemos delante de ella como un espejo. Dice que el hombre que se ve como un espejo y se va y se olvida qué rostro tiene es un pobre ignorante, es un hombre que no sabe de su vida, es un hombre que no sabe quién es. Entonces nosotros tenemos que buscar en nosotros una identidad. Y cuando digo que Dios me sorprendió, cuando dije antes, es porque en realidad yo empecé a hacer mis pinitos en la fe, si se puede decir esto, y empecé a practicar un poco esa fe que me trataban de transmitir. Entonces yo empecé a poner a Dios un poco en una tesitura de duelo, ¿no? Digo, bueno, Dios, si tú quieres que yo haga esto, tú me vas a tener que dar lo otro. Y a veces retamos a Dios, hacemos una serie de juegos con nuestra mente, en la que, como digo, Dios nos sorprende. Y a mí Dios me sorprendió desde bien poco de escuchar el Evangelio con milagros en mi vida. Cosas que yo no había entendido cómo había podido suceder y sucedieron. Y con 2 meses yo estaba convertido, ¿no? Entonces una serie de cosas que me pasaron en este periodo fue, una de ellas es que yo tenía unos sueños reticentes sobre peleas y puñaladas y cosas de la calle, porque venían a mi mente y venían a mis sueños, ¿no? Y yo algo que dije una vez a Dios, dije, Dios, si tú quieres que yo haga algo por ti, si es que el hombre puede hacer algo por Dios, que creo que poco puede hacer, tú tienes que quitarme estos sueños. Y Dios me quitó los sueños, nunca más volví a soñar esas cosas, fue algo increíble. Cuando yo estaba totalmente... tenía miedo de la noche. Cuando eres junkie y consumes y tal, la noche te da un poco de miedo porque no duermes, porque lo pasas mal, porque todo este tipo de cosas. Y la noche es un sitio en donde, siempre lo digo, los demonios vienen a perturbar tu mente. Todo se hace peor de noche. Yo tenía estos sueños que me levantaba con pesadillas, con malestar, con tal. Y Dios empezó a mostrar en mi debilidad, en esa cosa, que yo abrí la caja como soñaba Rubén, y cómo empezamos a ver nuestros tesoros, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras cosas, y empezamos a buscar nuestra propia identidad, que es en definitiva lo que Dios quiere, porque Dios empieza a darnos cosas a nuestra vida en tanto en cuanto nosotros somos hechos hijos de Dios. Dice que Dios no reparte tanta gracia a los que no son de su pueblo, a los que no son sus hijos. A veces la gente dice, bueno, pues pide por mí, o pide por esto, pide por trabajo, pide por tal, pero en realidad lo que Dios quiere es salvarnos. Es que formamos parte de su grey, es que formamos parte de su pueblo, de su vivencia, de su experiencia. Yo siempre comparto algo, un cristiano sin experiencia en Cristo no es nada, es un religioso. Entonces, lo que nosotros más tratamos de mostrar a la gente es que necesitamos un encuentro personal con Dios. Necesitamos un encuentro personal con el Espíritu Santo, que hable en nuestros corazones, que tengamos un convencimiento de pecado. A mí que me convenció de mi pecado, si yo no sinvergüenza. Yo andaba por ahí a palos, a historias, a drogas, a todo eso. ¿Quién me convence a mí de que eso está mal? La ley de los hombres. La ley que nos dice, como te cojan, vas a la cárcel. Yo el único miedo que tenía, que me cogieran ir a la cárcel. Que después hasta pierdes ese miedo. Después de 17 veces preso, ¿qué miedo vas a tener? Pero en realidad, ¿qué miedo tiene el hombre hacia el hombre? La ley del hombre. Pero ¿quién te convence de tu pecado? Esa ley. No puede ser. Es Dios mismo con su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino al mundo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro pecado, Dios nos convence porque nos pone delante de Él y nos muestra lo miserables que somos. Y Dios lo que quiere es rescatarnos de esa vida, rescatarnos de esa situación en la que estamos envueltos y no sabemos bien realmente quiénes somos. Y dice que, en 1 de Juan dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese es el propósito de Dios, que seamos sus hijos.
Como dije algunas veces, que a veces me gusta, sabéis lo de... Esa palabra que uso mucho, la de derecho legal, el derecho legal. Adán y Eva tenían derecho legal sobre el paraíso, sobre el mundo, sobre todo. Todo era para ellos. Tenían ese derecho legal que Dios le había concedido. El pecado se inmiscuye en sus vidas. Satanás se mete en el medio y frustra toda tentación de que ese derecho legal fuera otorgado a Adán. Y se lo roba. Le quita ese derecho legal. Y se lo queda a Satanás. Y Satanás es el padre de la mentira y es el que gobierna el mundo. Y el derecho legal que nosotros teníamos, sobre todo ahora, para poder tener comunión con el Padre, se ha roto, se estropea, pierde su poder, pierde su sentido por el cual fue creado, que fue en Adán, pasear con Dios en el paraíso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, rescatados por la sangre de Cristo, volvemos a adquirir ese derecho legal en el cual por Cristo podemos estar otra vez comúnmente unidos al Padre. Y eso es lo mejor que podemos entender y ver. El otro día hablábamos del sacerdocio, la última vez que hablé yo, hablaba del sacerdocio. El sacerdote es un sacrificador, pero es una persona que el privilegio más grande que tiene es poder entrar en la comunión con el Padre. El sacerdote del Antiguo Testamento, ¿os acordáis que hablábamos de él? Entraba en el lugar santísimo y tenía un cara a cara con Dios. Tenía un encuentro personal con Dios. Y ahora, como dice 1 Pedro, somos real sacerdocio, nación santa. O sea, podemos entrar a formar parte de esa comunión con Dios en la alabanza, cuando cantamos, cuando oramos, cuando buscamos la presencia del Padre. Entrar en esa comunión con Dios porque Cristo lo hizo posible mediante la cruz. Para perdonar nuestros pecados, para hacernos redimidos delante del Padre y tener esa comunión con Él. Y eso es lo más grande que puede existir a la raza humana, al hombre. El hombre no puede desear más que eso. No hay más que eso. Somos criatura de Dios, somos creación de Dios. Por la aceptación de Cristo somos hechos hijos de Dios. Y después entramos a formar parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos nosotros, son los otros hermanos que están allí, son los hermanos de allá, son los gitanos, son los drogaditos que se han convertido, son los musulmanes que han dejado el Corán y se han vuelto a Cristo. Todos somos la iglesia de Dios, independientemente de la geografía, de la raza, de la sangre que tengamos, de todo eso. Somos la iglesia de Cristo. Y es lo que quiere de cada uno de nosotros, que seamos parte de la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para formar un pueblo. ¿Con qué propósito? Que otros se convenzan y se conviertan. Buscar almas, ganar gente. Traer a gente que está perdida en sus pecados, en sus mentales, en sus cosas mentales, porque vivimos una vida desde que somos niños, como todos. Mis padres me han dado lo mejor que han podido darme. No me podían dar, me han dado todo, su vida, sus cosas, lo que tienen, como los padres de María y de Vicky, como los padres de Gaby, como todos los padres dan lo mejor a sus hijos. Y la Biblia también habla de eso. Dice, ¿quién padre va a dar a un hijo una serpiente si le pide un pescado? O una piedra si le pide un pedazo de pan. Nos dan lo que pueden darnos, pero muchas veces eso no es suficiente. Porque es una cobertura carnal, es una cobertura humana. Pero ¿qué pasa? Que nuestros padres, igual que nosotros, arrastran una situación de pecado en la cual ellos no pueden enseñarnos lo bueno y lo profundo de Dios si ellos no lo han experimentado. Por eso tenemos que buscar la experiencia. La Biblia habla varias veces de nacer de nuevo. En el libro de Hechos, cuando Pablo cuenta su conversión, la cuenta 3 o 4 veces en 25 capítulos, son muchas veces. Hay que contar nuestra conversión, hay que ser testimonio, hay que haber pasado por una experiencia real. A veces es triste, ves a gente que le dices, bueno, ¿y tú te convertiste? Y dices, sí, bueno, yo creo en Dios, soy creyente y tal. Pero no ha habido nada real en sus vidas, no ha habido un momento en el cual ellos se han sentido tocados profundamente por el Espíritu Santo y han dicho, este es mi pecado, esta es mi condición humana, que es lo que yo antes quería decir, se me fue de onda. ¿Quién me convence de la ley? El Espíritu Santo es el que me convenció. Una vez empiezas a escuchar la palabra, una vez viene el Espíritu Santo a ti y te dice, amigo, estás perdido y te vas para el infierno. Como no cambies de actitud, pero Dios pone delante de ti ese paquete con regalos, de promesas, de cosas, para que tú las cojas. Pero nosotros tenemos que tener la actitud de coger esos regalos, de coger esas cosas, porque si no las cogemos, se quedan ahí, pero se quedan ahí. A ti te puede regalar una Biblia y tú tienes el libro. Y está muy bien, bueno, esto está bastante ya, tienes que regalar otra. Pero si tú lo pones en la estantería y lo dejas allí, este libro no tiene valor ninguno. Hay que hacer el valor de las promesas y arraigarlas en nuestra... No hace falta conocer toda la Biblia. Hay gente que dice, hay que leer la Biblia un año. Bueno, está muy bien, hay que leerla.
Yo hay libros de Levítico y de Cantares que no los leí, creo que nunca. Pero bueno, hay que leerlos. Pero ¿qué ocurre? Que si de lo que leemos somos capaces de absorber y sacar esa cosa que sale de ahí a veces y entra en nosotros, eso es lo que hace el propósito de nuestra vida. Entra en nuestros corazones la palabra, se manifiesta en nosotros y nosotros la llevamos a la práctica. Una de las experiencias de Dios que tuve cuando yo me convertí y que tuve que ir a hablar delante del juez que me llevaba para la cárcel, me dice, abrí la Biblia, leí y dice, no te preocupes de lo que vas a hablar delante de las autoridades, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Eso es una cosa que a mí me puso los pelos de punta. Dije yo por qué me preocupo de lo que piensa el juez? Y yo por qué me preocupo de lo que le voy a decir, de en qué va a concluir. Y no, me empecé a preocupar de lo que la palabra me decía. Y la palabra decía, no te preocupes de lo que vas a hablar delante de las autoridades, ni de jueces, ni de nadie. El Espíritu Santo habla por ti. Y si andamos en verdad, y si decimos verdad, y yo fui a hablar, claro, hay una condición en ese sentido. Si yo voy delante del juez y le cuento 4 mentiras, y le digo que no sabía nada del robo, que yo no era, que yo no estaba, que yo no sé qué, el Espíritu Santo no puede hablar por mí, porque yo estoy hablando mentira. Ahora, cuando el fiscal me dijo, ¿cómo se considera? Digo, culpable. ¿Robaste aquí? Robé. Y ahí, allí, 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 y más sitios. Y robé mucho. Hombre, pues entonces te condeno a 5 años de cárcel. Entonces ahí es cuando hablé, dije, no, pero ahí no estoy de acuerdo en que me metan 5 años preso. Si me meten 5 años preso por una causa, tengo 40, pues ya no tengo vida para pagar. Pero ¿qué pasa? Que lo que quiero explicar con esto, que tenemos que ir conforme a la verdad. No podemos obrar conforme a mentiras, a truculayas, a cosas raras, a cosas que no son reales. Tenemos que ir conforme a la verdad. Y Dios respalda nuestras vidas y vamos conforme y vivimos conforme a la verdad. Y eso es lo que yo quería más dejar hoy. La claridad de la experiencia en Dios. Tener una experiencia en Dios. Y luego vivir en la realidad que vivimos hoy en el siglo XXI, en septiembre, pero con la realidad de la verdad en nuestras vidas, en nuestras bocas, de cómo somos, de cómo nos sentimos, de qué carencias tenemos, de qué cosas, eso todo ponérselo a Dios. Y el Espíritu Santo va llenando, va cambiando, va transformando esas cosas de nuestros corazones por cosas más reales y más importantes. Y nos va renovando en nuestra forma de pensar y de ver. A veces pensamos, estamos anclados, yo me convertí hace 20 años o 20 y pico. Lo que ocurre, yo en mi mente tenía una serie de doctrinas y de ideas sobre las cosas y de cómo tiene que funcionar una iglesia, quién tiene que predicar, quién no tiene que predicar, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo se deja de mover. Y Dios me vuelve a sorprender, otras veces más. ¿Por qué? Porque en lo que antes yo estaba en contra, ahora estoy a favor. Y lo que antes yo pensaba de una manera, ahora pienso de otra. Y ese es el mover del Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que andar buscando constantemente, porque nuestra mente es cambiante. Y la palabra de Dios también. La palabra de Dios no permanece anclada. Se mueve conforme a los siglos, conforme a las posiciones, conforme a las culturas, conforme a las edades, conforme a muchas cosas. Y dices que, ya, pero es que este versículo dice esto. Bueno, dice esto en este momento y para ahora. Pero es que tenemos que traspolarlo al siglo que vivimos. Y la palabra de Dios es actual y está viva, dice. Si está viva es que se mueve. Dice que está viva y que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo y rompe las coyunturas y los tuétanos y saca a la luz los deseos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Pues eso es lo que la palabra quiere hacer. Y eso es lo que la palabra quiere vivir. Lo que hoy nos vale, mañana ya no nos vale. Un día he escuchado un ejemplo de... Dice que una vez un pastor tuvo una revelación y se levanta diciéndole a toda la congregación que tiene que tomar por la mañana zanahoria, plátano, un vaso de leche con unos crispis. Y eso trae sanidad para sus vidas. ¿Eso se puede perpetuar en los tiempos y que eso sea una realidad? No puede ser. No puede ser. No vamos a estar toda la vida comiendo plátanos y kiwis y no sé qué, dije ya. Todas estas cosas, porque vamos cambiando, nos vamos moviendo con las cosas de Dios, vamos transcurriendo en los tiempos, las cosas son cambiantes. Ahora lo que escuchamos en la tele, la Iglesia de Cristo tiene que ser contraeducadora. En el colegio te educan, luego vienes a la iglesia y te dicen lo contrario que te dicen en el colegio. Estamos contraeducando a nuestros hijos, los estamos volviendo locos. El colegio le dice, no, es que es legal que 2 hombres se casen. Es legal. Y como es legal, es legal. Está dentro del pacto legal, de la ley, y hay que asumirlo. Y llega el hijo a tu casa y te dice, hay un niño que tiene 2 papás. ¿Y tú qué le dices al niño? Es que es la ley.
Es que es así. No, pero la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice. ¿Acordás? Cuando Jesús fue tentado, las 4 veces que fue tentado, le dijo, sí, pero la palabra de Dios dice. Y si no vais a cuando fue tentado en el desierto y lo leéis. Y las 4 veces que se defendió fue conforme a la palabra. No habló de lo que decían los fariseos, los maestros de la ley y los que gobernaban por aquel entonces. Fue a lo que la palabra de Dios dice. Por eso digo que somos contraeducadores. Y tenemos que educar a los hijos conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que dice el PP, no conforme a lo que dice el PSOE, ni conforme a lo que dice el político de turno que nos quiere decir muchas cosas para ganar votos. Y claro, como hay mucho gay ahora, todo el mundo sale del armario, pues dice que los gays está bien para que les voten. Entonces tiene todo el peso de nosotros, de los gays y de las lesbianas está sopesado. Entonces está me dice, no, pues que aquí vamos a tener pues 5 millones de votos en toda España. Entonces hay que decir que sí, que los vamos a apoyar. O el aborto, ya por no... El aborto, lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón? Lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Independientemente de lo que nos digan, o vuelvo a repetir, la ciudad, el político o la ley de turno. Vamos a coger el libro anterior al Apocalipsis, para que lo encontréis más fácil. Un libro muy pequeño, solo tiene 25 versículos. Pero es muy interesante, ¿eh? Se llama Judas. No es el que se ahorcó, no es el que vendió a Jesús. Es otro. Es hermano de Jesús y de Santiago. Dice el capítulo 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Jacobo era Santiago y era hermano también de Jesús. O sea, este era un hermano carnal de Jesús. O sea, aquí ya tiramos por el suelo toda la doctrina de que Jesús no tenía hermanos. Bueno, pues Judas, a partir del capítulo 20, primero hace unas cuantas exhortaciones a los maestros en cuanto... Pero bueno, no voy a hablar de eso. Lo que quiero hablar es conforme a lo que habla de nosotros, de los cristianos. Dice que somos mensajeros de certidumbre, mensajeros de certezas, mensajeros de verdades y de realidades. No porque nos las creamos, sino porque son las verdades de Dios y nosotros lo que hacemos es transmitirlas. Como vasijas de barro o de lo que sea, las transmitimos. ¿Tienes dudas? Sí. ¿Cuál? 20, ¿no? 20. 1.20. Sí. Sí. Sí, bueno, 1.20, es que es el... ¿Cuál es el que estás leyendo? Sí, el 20, el versículo 20. Entonces, habla de la certidumbre que tenemos que transmitir y que hablar, que es esta. Y dice, pero vosotros, porque antes hablaba de otros, dice, pero vosotros, a los de Cristo, a los de la Iglesia, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu. Nosotros somos una iglesia que trata de buscar los dones, que trata de buscar la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque, vuelvo a repetir, es el que gobierna, en cierta manera, a la iglesia del Señor en este siglo. Hubo un tiempo que fue el tiempo de Dios, que fue de los profetas, fue el tiempo de los apóstoles, antes de los apóstoles, y hubo un momento que Jesucristo se personifica. Dios se personifica en la persona de Jesús y vive con el hombre durante unos años. Y ahí es la manifestación de Jesús en sus discípulos. Y Él les transmite, y Él les habla, y Él les dice, y Él les enseña todo lo que debían enseñar después. ¿Cómo? Con señales, con milagros y con todas las cosas que hacía. Pero luego de que Jesús muere, nos deja el Espíritu Santo. Y esto dice que es hasta el final de los tiempos. Ahora estamos en tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos instruye, es el que nos lleva a toda verdad, es el que nos revela cosas de la palabra. Cuando a veces tú estás leyendo que parece que te saltan las letras, que dices tú, ay, esto es para mí. Pues todas esas cosas las hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahora es tiempo del Espíritu. Edificaos en el Espíritu Santo. Y es algo que todos debemos de andar buscando. Primero, personalmente, en casa, en nuestra independencia, pero luego, juntos. Porque dice que donde